en su versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Pablo dice a los Gálatas y les dice: mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, sea anatema. Escucha pues, mi amigo y mi amiga que me estás escuchando en esta mañana. Pablo le dice a los Gálatas: si un ángel o incluso nosotros, refiriéndose a los apóstoles, anuncia un evangelio diferente al que sea de Jesucristo, sea anatema. Oye, mi amigo, una advertencia de que Dios nos da a través de su palabra. Y Pablo le enseñaba a los Gálatas de esta manera, porque Pablo estaba interesado en que los Gálatas no se perdieran ni que fueran por el mal camino. Hoy también yo he venido a predicarte en esta mañana la palabra bendita de Dios, porque no quiero que tú vayas por el camino errado, para que no vayas al camino que conduce a la condenación. Escúchame, amigo, porque no se puede predicar un evangelio diferente al evangelio que Jesucristo nos trajo, al evangelio que está escrito acá en la Sagrada Escritura, tal y como está escrita, mi amigo, mi amiga. No se le puede quitar ni se le puede añadir a la palabra bendita de Dios. Y hay de aquel que lo haga, porque también dice la Biblia que será quitado del libro de la vida. Porque, mi amigo y mi amiga, escucha, desde la antigüedad y hasta hoy han surgido doctrinas distintas, diferentes, enseñanzas que son antibíblicas, y mucha gente sigue ese camino. Sigue ese camino, mi amigo y mi amiga. ¿Sabe por qué? Porque a la gente le gusta lo fácil. A la gente le gusta donde no se le enseña en contra del pecado. Porque la gente se molesta y se ofende cuando se les enseña en contra del pecado, porque no le gusta que se les señale el pecado. Entonces la gente prefiere seguir su propio camino, su religión, su tradición. Pero hoy te voy a hablar, mi amigo y mi amiga, acerca de los adventistas, para que tú abras tus ojos y para que tú entiendas que no debes de seguir cualquier enseñanza, aleluya, que no sea basada en la palabra de Dios. En el siglo XIX, en el año 1831, William Miller fue el primero que enseñó acerca de esta secta llamada los Adventistas del Séptimo Día. Y hoy vas a escuchar, mi amigo y mi amiga, hermano que estás en la plataforma de Facebook, y los que van a escuchar por medio de las redes sociales, no sigas doctrina de hombre. En el año 1831, este hombre, un estudioso supuestamente de la Biblia, que se enfocó en enseñar falsamente la segunda venida de Jesucristo, en el año de 1831, en el siglo XIX, este hombre llamado William Miller fue el primero que enseñó esta doctrina de los adventistas del séptimo día. Pero oye, mi amigo, y él enseñó, y él predijo supuestamente que Jesucristo iba a venir. Pero oye, no se cumplió la profecía de este hombre. ¿Por qué, mi amigo y mi amiga? Porque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora en el que ha de venir nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Mesías. Entonces este hombre, oye, mi amigo y mi amiga, falló en lo que él había supuestamente dado con la fecha que iba a venir Jesucristo, pero no vino en esa fecha. Y entonces, mi amigo y mi amiga, desde entonces, oye, mi amigo y mi amiga, hubo una división. Hoy te voy
enseñar acerca, mi amigo y mi amiga, de los testigos de Jehová y de los adventistas del séptimo día, que ellos están errados en su doctrina falsa que llevan y andan enseñando y andan engañando a mucha gente con esto. Pero hoy he venido yo para que abras tus ojos, para que entiendas de dónde ha venido esta falsa doctrina, esta falsa enseñanza. Entonces, mi amigo y mi amiga, cuando no se cumplió lo que predijo William Miller, entonces hubo una división, dice la historia, de los estudiosos de la Biblia, porque no se cumplió lo que él había dicho, mi amigo y mi amiga. Entonces hubo una división, y de esa división surgieron los testigos de Jehová, a los que quizás se han llegado a predicar, que te han hablado. Pero oye, ahora te voy a enseñar lo que ellos creen. Casi es lo mismo lo que creen los adventistas y los testigos de Jehová. Pero oye, mi amigo y mi amiga, no te dejes engañar por ninguna de estas religiones, sectas que están en contra de la palabra de Dios. Dicen los adventistas del séptimo día, escucha, mi amigo y mi amiga, de que no existe un rapto secreto, porque después de haber fallado la predicción de William Miller, entonces ahora ellos ya no creen en la venida de Jesucristo, en el arrebatamiento que habla la palabra de Dios, y que nosotros los cristianos evangélicos sí creemos que sucederá para la gloria del nombre de Dios. Pero ahora dicen que eso no existe, que eso no será cierto, que no hay un arrebatamiento secreto. Ellos creen que Jesucristo vendrá en su segunda venida y Él se verá visiblemente. Pero déjame decirte que ellos están equivocados. ¿Por qué? Porque la Biblia habla en Primera de Tesalonicenses, su capítulo 4, verso 17, versículo 17, habla del arrebatamiento, del rapto que sucederá en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra bendita de Dios. Y ellos, mi amigo y mi amiga, no creen en eso. Entonces, mi amigo, para que tú no te engañes y no te dejes engañar y que vayas por camino errado y que al final tú dirás, ¿por qué no le creía aquel que llegó a predicar allá en el mercado de Colinas? Pero oye, Dios te está trayendo la palabra de verdad. Yo no he venido a predicarte mentira ni engaño, amigo. ¿Sabe por qué? Porque los que andan predicando mentira, los que andan engañando a la gente, buscan dinero. Ellos no predican la verdad. ¿Por qué? Porque si le predican la verdad a la gente se espanta y se huye y ya no le da ofrenda ni dinero ni cosas materiales. Pero oye, mi amigo, yo no vengo aquí por dinero ni ofrenda ni por comida. Yo vengo aquí para predicarte la palabra bendita de Dios. No busco dinero, no busco comida. No, el reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Oye, mi amigo, entonces de ahí surgió la división de los testigos de Jehová. Pero escucha, dicen los testigos de Jehová que el infierno no existe, que no es real. Y de la misma forma creen los adventistas del séptimo día. Dicen ellos que será el aniquilamiento, le llaman ellos. Eso se llama ese nombre, aniquilamiento. Ellos creen que el alma, el cuerpo morirá y no existirá en el infierno, en el lago de fuego, en donde la Biblia dice en Apocalipsis, su capítulo 20 y versículo 15, que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Así es como ellos le llaman, mi amigo, mi amiga. Pero la palabra de Dios dice, mi amigo, mi amiga, que todo aquel que no obedece la palabra de Dios, aquel que no se aparta de su pecado, será condenado al lago de fuego, al infierno. Y esto es lo que a mucha gente no le gusta. Ellos prefieren seguir su camino, su propia vida, su propia religión. Y entonces viene un testigo de Jehová o un adventista y le dice que el infierno no existe. Ellos se van y siguen a ellos. ¿Saben por qué? Porque les conviene. Pero eso no va a quitar de la vida de la palabra de Dios, en que la palabra de Dios dice que será condenado aquel que no obedece y que no se aparta de su pecado, será echado al lago de fuego. O sea, yo digo, si tú
crees, si tú sigues tu propio camino, eso no va a quitarte la palabra de Dios que tú no vayas a la condenación. Si tú dices yo no creo en Dios, eso tampoco va a quitar que no vayas a la condenación. Porque si mueres en el pecado, aunque no creíste, de todas maneras vas a ir a la condenación. Entonces, mi amigo, Dios te está previniendo en esta mañana para que no vayas a esa condenación. Es necesario que tú, mi amigo, leas la palabra de Dios y que tú la escudriñes, porque muchas personas, mi amigo y mi amiga, no leen Biblia, no leen la palabra de Dios. Entonces son meramente engañados. Porque aquel y aquella que no lee la Biblia, que no lee la palabra de Dios, llega a alguien con un cuento diciéndole que no se va a ir al infierno. Y porque así dice la Biblia. No, está engañando, porque ese es un mentiroso. Porque lee la Biblia, pero a su conveniencia. Y no la lee, no la escudriña tal y como está escrita y como se debe de predicar y como se debe de enseñar a la gente. Y no importa si le guste o no le guste, de todas maneras hay que predicar la verdad. Porque Dios me mandó a mí a predicar la verdad, no a engañar a la gente. Porque los mentirosos, los engañadores, también estarán en el infierno, en el lago de fuego. Entonces, mi amigo, no te dejes engañar por estas falsas doctrinas, por estas falsas enseñanzas que tienen los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día. Ellos andan engañando porque ellos no creen en lo que en realidad dice la palabra de Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios y que solamente es el arcángel Miguel y que el Espíritu Santo solo es una fuerza. Esa es mentira del diablo. La palabra de Dios habla de las tres personas distintas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en un mismo Dios. Pero esto la gente no cree, no es que haya tres dioses. Mi amigo, no te engañes. Pero hoy, mi amigo, los adventistas, ellos sí creen de esta forma. Sí creen, pero el problema está, oye, en que ellos también dicen que no existe el infierno. Ellos creen de la misma forma, con unas variantes de los testigos de Jehová. Y dicen, ¿cómo va a creer usted si Dios es amor? ¿Cómo va a creer que va a mandar a un hijo al infierno? Si Dios no es malo, así dicen ellos. Y yo les digo, claro, porque yo he hablado con ellos. Los he refutado con la palabra de Dios y hoy eso mismo estoy haciendo acá. Pero con la palabra de Dios, no de mi propia cuenta, no porque yo tenga nada en contra de nadie, sino porque yo quiero que tú, mi amigo, mi amiga, no vayas por ese camino y no vayas a la condenación por seguir estas falsas enseñanzas, esas falsas doctrinas que tienen estos hombres y mujeres y que andan engañando a la gente diciéndole mentiras. Dice la palabra de Dios. Por eso Pablo les dijo a los Gálatas, si nosotros mismos o si un ángel anuncia un evangelio diferente, sea anatema. Oye, mi amigo, el evangelio es poder de Dios para salvación, el evangelio es amor, claro que sí, pero oye, también dice el evangelio, el mismo evangelio, que hay un infierno, hay una condenación para todo aquel que no obedece a la palabra bendita de Dios, para aquel que viva en el pecado y no se arrepienta del pecado. Hay una condenación, mi amigo, mi amiga. Entonces, mi amigo, tengo que predicarte la verdad, claro que sí, para eso vive. ¿Por qué, mi amigo? Porque yo también voy a morir, a no ser que sea el arrebatamiento y me vaya con mi Señor. Pero está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Hoy, que tú andas caminando, aprovecha la oportunidad y acércate a Dios. Aléjate del pecado, deja el adulterio, deja la fornicación, deja la borrachera, deja de robar, deja de estar adulterando, deja las mentiras, el engaño, la borrachera, los vicios, deja las drogas, deja la pandilla, deja de estar extorsionando. Si tú estás extorsionando, no lo hagas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el diablo, escucha, mi amigo, mi amiga, le paga mal a quien bien le sirve. Sí, mi amigo. Todo aquel que hace el malo, todo aquel que hace el pecado. El diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, un par de patadas le pega y se lo lleva al infierno.
y le sirve porque practica el pecado. Si tú practicas el pecado, no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Entonces es necesario que te apartes del pecado, mi amigo, mi amiga. Y no sigas aquella religión, aquella falsa doctrina, solo porque ahí te parece conveniente y te parece fácil y te parece que ahí no te enseñan en contra del pecado. Porque eso le agrada a la gente, eso le gusta a muchas personas. No, yo voy aquí, aquí no me asustan, aquí no me dicen que voy a ir al infierno y yo prefiero ir con ellos, pero al final al infierno vas a parar. No obedeces la Biblia, la palabra de Dios. Entonces es necesario, mi amigo, mi amiga, que escudriñes esta palabra bendita de Dios, las sagradas escrituras, porque aquí tú encontrarás la verdad. Aquí ella misma dice, escudriñad vuestras escrituras, porque os parece que en ellas encontraréis la verdad. Hay espesores. Mi amigo, ¿sabe, mi amigo? Si tú no te arrepientes, si tú no dejas el pecado, lamentablemente se va a perder tu alma. Pero Dios quiere que te pierdas. Él dice en su palabra que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay espesores. De igual forma yo era un perdido. Dios tuvo compasión y misericordia de mí, pero hoy estoy aquí para predicarte la verdad. Porque antes yo era un mentiroso, era un ladrón, estuve preso 2 veces, de ahí Dios me sacó, estuve en la pandilla. Entonces, ¿y ahora cómo voy a venir a predicarte mentira y engaño? No, ahora dice la Biblia que soy una nueva criatura para gloria de su nombre. Entonces ya no puedo seguir mintiendo, ya no puedo seguir robando, ya no puedo hablarle mentira a la gente. Por eso estoy aquí, mi amigo, mi amiga, para predicarte la verdad. Así que, mi amigo querido, ya no siga las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Ya no sigas, mi amigo, en esos caminos que te conducen a la desgracia, a la condenación de tu alma. Sigue la Biblia. A muchas personas no les gusta el camino del evangelio, el camino de la palabra de Dios, porque el Señor exhorta en contra del pecado. Porque la Biblia habla en contra del pecado. Y eso no le gusta a la gente. ¿Por qué? Porque la gente quiere ir al cielo, pero estando en adulterio. La gente quiere ir al cielo emborrachándose. La gente quiere ir al cielo hablando mentiras. La gente quiere ir al cielo haciendo cosas de pecado. Y así no se puede, mi amigo, mi amiga. La Biblia dice que no. Todo aquel que ama el pecado y hace mentira estará en la condenación del infierno. Y Dios no quiere que tú vayas, amigo, a ese lugar. Por eso, oye, mi amigo, hoy hemos venido acá para decirte que Dios te ama y te está llamando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo. Oye, qué amor tan grande el de Dios para con usted y conmigo. Entregó a su hijo para que tú y yo tengamos acceso a la vida eterna, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde quedarán aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios? Oye, mi amigo, ¿te das cuenta los testigos de Jehová? Que dicen que Jesucristo no es Dios, ¿cómo van a hacer para vivir en el cielo? No se puede. Ellos dicen que Jesucristo no es Dios, así que no sigas ese camino errado. Dicen los adventistas que el rapto no existe y que no existe el infierno, la condenación del lago de fuego. Están equivocados. Así que hoy en esta mañana, mi amigo, mi amiga, has escuchado la verdad de la palabra de Dios. El consejo de Pablo en Gálatas hoy ha sido predicado en este lugar también para usted, mi amigo, mi amiga. Que Pablo les dijo, porque Pablo era celoso de la palabra de Dios, que si nosotros o un ángel descendiera del cielo y predicara un evangelio diferente al que nos hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir maldito, que quiere decir que ya no tiene salvación por predicar lo que no está escrito en la palabra de Dios. Tal y como hoy andan muchos engañadores, hoy también se han levantado falsos apóstoles, falsos profetas, que andan engañando a la gente, diciendo que tienen una nueva revelación, diciendo que tienen un nuevo mensaje de mentira de Satanás,
Aquí está la revelación en la palabra de Dios. No sigas a esos mentirosos, charlatanes, engañadores, hijos del diablo, profetas y apóstoles modernos de hoy. Los únicos apóstoles y profetas son los de la Biblia. De los de ahora son falsos, hijos del diablo, mentirosos, que solo andan sacándole dinero a la gente. Pero no, mi amigo, mi amiga, yo he venido aquí para que entregues tu vida al Señor, para que te alejes del pecado y tengas la vida eterna en la salvación que Dios ha prometido en la palabra bendita de Dios, mi amigo, mi amiga. No te dejes engañar por esos falsos, no te dejes engañar por los mentirosos que dicen, aleluya, que le des toda tu plata y que le entregues y que Dios te va a dar y te va a dar. Mentirosos hijos del diablo que solo le sacan dinero a la gente. Que tienen una estrategia del diablo. Hace poco escuché a un falso apóstol diciéndole que él no ora por ofrendas. Dice él que él ora por semillas. Oye, cómo engañan a la gente y cómo es que tergiversan la palabra de Dios para sacarle dinero a la gente. Engañadores, hijos del diablo, y piensan que todos se van a dejar engañar. No, mi amigo. Para eso yo escudriño la palabra de Dios. Para eso yo estudio la palabra de Dios. Para eso yo investigo. Para eso yo me doy cuenta. Alabado sea Dios. Para eso está el Espíritu Santo. Para guiarme al camino de la verdad. Para decirte, mi amigo, mi amiga, que no te dejes engañar y que no vayas al infierno juntamente con estos mentirosos hijos del diablo que andan engañando a la gente, sacándole dinero, sacándole su plata, porque el Dios de ellos es el dinero. Así que, mi amigo querido, Dios te ama y te está llamando. Y déjame decirte también, mi amigo, que el camino del Evangelio es difícil, no es fácil, pero tampoco es imposible, porque con la ayuda del Señor nosotros podemos seguir adelante. Yo mismo he tenido problemas de diferentes maneras, problemas serios, pero sigo adelante y seguiré adelante. ¿Sabes por qué, mi amigo, mi amiga? Porque Dios está conmigo y Él ha prometido y Él dice en su palabra: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Aleluya. Él está con nosotros aquí en este momento. Aleluya. Él ha prometido estar con nosotros siempre, mi amigo, mi amiga. Así que por los problemitas que tienes, no te alejes de Dios. Sigue adelante. Los problemas de esta vida no se comparan a la bendición que tenemos allá en el cielo, mi amigo, mi amiga. Así que sigamos adelante en el camino del Evangelio, en el camino correcto, en la sana doctrina, aleluya, que está escrita aquí en la palabra de Dios. Porque yo no sigo religión, porque yo no sigo doctrina de hombre, yo no sigo a nadie más, yo sigo la palabra bendita de Dios. Porque mucha gente cree ciegamente a los pastores, porque también hay pastores mentirosos, ¿es verdad? No te voy a mentir. Así como hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, también hay falsos pastores que andan engañando a la gente. Y la gente, mi amigo y mi amiga, no escudriña, solo creen ciegamente. Tú tienes que escudriñar lo que dice la palabra de Dios, a ver si es cierto lo que te están predicando. Y si no es cierto, y si es mentira, es un mentiroso y ya no los digan más. ¿Por qué? Porque también la palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no leen las Sagradas Escrituras, porque le creen ciegamente a aquel y aquella que le predica. Dice: sí, bueno, él es el pastor, como él es el líder, como él es el líder, él sabe lo que dice. No, mi amigo, mi amiga. La verdad la encontraremos aquí, en la palabra de Dios, no en otro lugar. Aquí se encuentra la verdad, mi amigo, mi amiga. Por eso Pablo dijo: si alguien anuncia un evangelio diferente, sea anatema. Y si viene y desciende un ángel del cielo, a un ángel, no se le puede creer. Dice la Biblia, dice Pablo, que sea anatema, que sea maldito por predicar mentira y engaño a la gente. Por eso estoy aquí, para predicarte la verdad, mi amigo y mi amiga, porque yo no quiero ser anatema. No voy a ser anatema y no soy anatema, porque a mí me gusta predicar la verdad. A mí no me gusta, oye, mi amigo y mi amiga, a mí no me gusta estar metido en donde va todo el montón, porque la mayoría va donde va el pecado. Desde que yo me convertí al Señor, mi amigo y mi amiga,
He decidido servir a Dios con todo mi corazón y apartarme de todas las cosas del mundo. Todas las celebraciones del mundo a mí no me gustan. Y aunque se celebren en muchas cristianas, en muchas iglesias evangélicas cristianas, si tiene cuestión del mundo, yo no celebro nada de eso. He decidido apartarme de todo eso. Así que mi amigo me diga, ahora viene mi hermano con el otro mensaje en esta mañana. Que Dios te bendiga, que la paz del Eterno esté en tu corazón.